Hola amigos, quiero presentarles mi nuevo curso máster en PHP Moderno 7 y 8, programación orientada a objetos, PDO, MySQL, SQL, Postgres y SQL Server, el cual contiene más de 26 horas de video, 13 artículos, 21 recursos descargables, acceso de por vida, acceso desde dispositivos móviles y TV, certificado de finalización, sección de preguntas y respuestas. Es el curso más completo de PHP que podrán encontrar, donde no solo iremos desde los fundamentos, que es lo que vamos a ver aquí a continuación, vamos a ver la introducción, después los fundamentos, donde vamos a ver todo lo relacionado a PHP y lo vamos a ver en detalle. ¿Sí? Después vamos a pasar a ver formularios y vamos a empezar después de eso a realizar los proyectos. El primero de ellos es un conversor de longitud. Después vamos a ver los fundamentos de MySQL y vamos a crear un CRUD con PHP y MySQL. Vamos a ver la mejor forma y moderna y más segura de podernos conectar a una base de datos usando PHP, que es a través de PDO, y que nos permite conectarnos a múltiples motores de bases de datos como MySQL, Postgres. Por eso el título del curso, porque vamos a desarrollar proyectos utilizando los motores de bases de datos más populares. Aquí también hay un proyecto que es con SQL Server. Lo que pasa es que el título no me alcanzó, pero vamos a desarrollar un proyecto también conectándonos con PHP, PDO a SQL Server. Vamos a desarrollar una promoción, una agenda con Postgres y PHP. Vamos a utilizar algo de Ajax y SQL Server aquí. Tiene 5 secciones más. Vamos a implementarle a uno de los proyectos que habíamos desarrollado la autenticación, el login. ¿Sí? Después vamos a ver un capítulo introductorio a la programación orientada a objetos. Vamos a desarrollar una API RESTful completa con PHP para que vean que no solo podemos desarrollar proyectos web, sino APIs RESTful. Y por último, un proyecto completo utilizando PHP 8, la nueva versión de PHP liberada hace poco, con programación orientada a objetos, PDO y MySQL. ¿Sí? Recuerden que también tienen acceso a una sección de preguntas y respuestas por si tuvieran alguna duda. Les recomiendo mi curso, es excelente. He trabajado muy fuerte en este curso para darles lo mejor en PHP. También lo vamos a ir actualizando y para ustedes les voy a dejar un cupón de descuento, siempre lo van a encontrar aquí en mi canal, en la descripción de los videos de PHP. Si ustedes han aprendido PHP con mi canal de Render 2 Web, que tenemos un curso de MVC, tenemos otros videos así en el canal, imagínense lo que podrán aprender aquí. De todas formas, también hay una garantía de devolución por si no les gusta el curso. Entonces recuerden, aquí es el precio total del curso, este es el precio, pero en mi canal en YouTube, por ser suscriptor y por visitar mi canal, ustedes van a encontrar, vamos a verlo, aquí en este mismo video les voy a dejar en la descripción un link con el cupón incluido, pero ustedes lo van a poder encontrar también aquí en Render 2 Web, dándole clic aquí, y también cuando ingresen al video de presentación del curso también podrán acceder al cupón con el descuento. ¿Sí? Se los recomiendo, es un curso excelente, completo, profesional, es un máster en PHP. ¿Qué esperas? Inscríbete. Hola amigos, en este video vamos a ver todo lo relacionado a las funciones en PHP. Como siempre vamos a crear un nuevo archivo, lo voy a llamar funciones php.php y empezamos a escribir nuestro bloque de código con las funciones. Listo. Vamos a ver entonces una pequeña definición de la estructura de las funciones en PHP. Aquí en los comentarios, básicamente las funciones en PHP se escriben de la siguiente manera. La palabra reservada function, esta es una palabra propia del lenguaje, yo no puedo llamar function porque eso me daría un error. Entonces después de function yo voy a colocar el nombre de la función, abro, cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Dentro de los paréntesis yo puedo o no recibir parámetros. Parámetro 1, parámetro 2 y así puedo colocar todos los que yo quiera. Ya en el cuerpo, dentro de las llaves, aquí vamos a escribir las instrucciones. Instrucción 1, instrucción 2. ¿Sí? También puedo retornar un valor si así lo quiero, alguno de los tantos que haya ahí. Esta es la estructura básica de una función. Ahora vamos en la práctica a crear nuestra primera función. Vamos a crear primero un salto de línea con la etiqueta HTML-BR y echo de PHP. Entonces vamos a definir
definiendo funciones. Muy bien, entonces function, ya dijimos que la palabra function, y vamos a colocar el nombre de la función. A esta le voy a llamar suma de números. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves, y suma de números va a tener dentro num1, que va a ser igual a 2. Pues yo lo voy a inicializar en 2, num2 es igual a 3, y la idea es que se realice una impresión de la suma de estas dos variables. Num1 más num2. Perfecto. Ya tenemos definida nuestra función. Ahora falta llamar a la función. Esto es muy importante. Hasta aquí, si nosotros ejecutamos, no va a pasar nada. Vamos a funciones. No se va a imprimir nada en pantalla porque si bien yo he creado la función debo de llamarla. ¿Y cómo la llamo? Voy a comentar aquí, llamar función, para que ustedes sepan cómo llamarla. Entonces escribimos el nombre de la función, cuál es, suma números, lo colocamos aquí, y como no tiene parámetros simplemente la pasamos así. Vamos a darle control S y ejecutamos en el navegador, y vamos a ver que nos salió en 5, porque la suma de la variable 1 más la variable 2 da 5, ¿sí? Entonces este es un pequeño ejemplo, el primer ejemplo de cómo definir una función, ¿sí? Vamos a escribir un salto de línea y vamos con el ejemplo 2. Vamos a crear una función que imprima los números impares. Creemos nuevamente la palabra function, vamos a colocarle ese nombre, números impares, abrimos, cerramos y abrimos, cerramos llave, y aquí adentro vamos a colocarle tope. Este es hacia dónde debe llegar los números, ¿sí? ¿Cuál es el tope? Digamos los números impares hasta dónde, hasta 20, hasta 30, hasta 100, ¿sí? Entonces esta variable lo que nos va a recibir es ese valor. Dentro de la función vamos a escribir un bucle for. Yo lo voy a llamar, lo voy a dejar como está por defecto la variable cuando se crea, que es la variable i, inicializa en 0, mientras que i sea menor al tope que recibamos como parámetro en la función, se va a incrementar en 1 con i más más. Aquí en el cuerpo del bucle vamos a hacer lo siguiente, necesitamos una forma de validar cuando es un número par, un número impar. Entonces vamos a coger a cada uno de los números que empiezan en 0 con la variable i, porcentaje 2, este porcentaje recuerde que equivale al módulo, o sea que yo estoy obteniendo el residuo de una división, y si el residuo de una división es cualquier otro número diferente a 0, pues es un número impar, porque cuando un número par se divide siempre va a generar un residuo de 0. Entonces vamos a dar mayor a 0 si la variable i, sacándole el módulo de 2, no la división sino el módulo de 2, el residuo es 0, pues entonces esto será un número impar, y vamos a imprimirlo por pantalla. Echo número, dos puntos, y le vamos a concatenar la variable i. Cerramos la instrucción con punto y coma, y para que cada uno de los números se imprima en una línea, en un renglón aparte en el navegador, colocamos un salto de línea, ¿sí? Ya tenemos nuestra función que nos imprime los números impares. Ahora llamamos a la función, ¿sí? Vamos aquí, números, vamos a colocar el comentario, llamar función, y vamos con números impares, así se llama la función. Recuerden que ella esta vez nos recibe un parámetro que es tope, es decir, hasta dónde. Yo le voy a decir que me muestre los números impares hasta el 30. Entonces le paso aquí 30, control S, refresco, y tengo 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, todos los números impares hasta el 30. Obviamente no incluye el 30 porque no es impar. Pero ¿qué pasa si yo quiero llamar a esta función el 30 como un string? Vamos a ver si funciona. Aumentamos este código, lo copiamos, y debajo vamos a pasar el mismo número 30 pero como un string, ya no como un entero. ¿Funciona? Vamos a ver si funciona. Imprime todos los números porque él está recibiendo aquí, está haciendo una conversión implícita del tipo de dato, ¿sí? Entonces vamos a colocar por ejemplo una letra. Esto ya no será un número, aquí sí nos va a saltar un error o no nos muestra nada, la función no se ejecuta.
Y vamos a ver que funciona tanto con números enteros como con strings, ¿sí? Vamos a realizar el ejemplo 3 de las funciones. Conviene realizar buenos ejercicios para tener claro el tema de las funciones. Recuerde que las funciones son muy importantes en cualquier lenguaje de programación, y en programación orientada a objetos las funciones van a pasar a llamarse métodos y hacen parte fundamental de todo lo que es la estructura y orientación a objetos. En el ejemplo 3 vamos a pasar dos parámetros y vamos a utilizar el return para retornar un valor. Function, le voy a colocar suma. Aquí vamos a recibir dos parámetros. Num1 sería la primera variable y num2 sería la segunda. Abrimos, cerramos llave, y lo que vamos a hacer es retornar con return la suma de num1 más num2. Listo. Nótese que no estamos utilizando ningún echo, ningún print para salir por pantalla, sino que estamos retornando el valor, algo que nos permiten las funciones también. Vamos a hacer un echo entonces de suma, porque si yo llamo aquí a la función suma y le paso, por ejemplo, dos números, 12, porque él recibe dos parámetros, num1 y num2, quiere decir que este 12 vendría acá en num1, necesitamos otro número, 10 vendría acá en num2. Si yo ejecuto esto aquí, no va a aparecer nada en pantalla. ¿Por qué? Bueno, voy a comentar este código, control 2. ¿Por qué? Porque en ninguna parte se está haciendo una impresión en pantalla, ni dentro de la función ni afuera. Entonces, como aquí estoy utilizando un return, entonces el echo lo puedo colocar aquí, en el llamado de la función echo suma de 12 y 10. Ahí nos da 22, ¿sí? Que es la suma de 12 más 10. Muy bien, este es el ejercicio 3. Vamos a ver cómo pasar parámetros a funciones. Vamos a colocar un salto de línea aquí. Ya hemos visto un poco de ejemplos, pero ejemplo 3 vamos a tenerlo más claro de esta manera que lo vamos a hacer aquí. Muy bien. Creamos una función, le voy a llamar imprimir impares. Esta vez vamos a colocar una variable límite, la diferencia, y es lo que quiero mostrarles aquí, es que le voy a colocar el tipo de dato esta vez, int, y le coloco límite. Después voy a llamar otra variable que se llama saltar número. Ya en el cuerpo voy a crear el bucle for. Bueno, prácticamente es el mismo ejercicio que teníamos ahorita. Nos puede servir copiarlo de aquí. Y lo voy a copiar, pero con un nombre de función diferente, imprimir impares 2. Listo. A mí lo que me interesa aquí es colocar el límite y saltar número. Al límite le voy a colocar que es un tipo de dato entero, entonces le coloco la palabra int. En el for hago un ciclo de i, mientras que i, de la variable i que empieza en 0, mientras que i sea menor al límite, es decir, el número que yo le vaya a pasar cuando llame la función se incremente en 1 con i más más. Si el i es igual a saltar número, voy a colocar de esta manera, vamos a utilizar la estructura de control continue para que continúe. Pero vamos a hacer una nueva validación dentro del ciclo. Cuando i módulo de 2 no sea igual a 0, pues sabemos que es un número impar. Entonces lo mismo, vamos a colocar aquí un echo e imprimimos el texto número impar, pero también mostramos el número que quedará guardado en la variable i. Muy bien, aquí ya hacemos un salto de línea, este es sencillo, lo copiamos aquí de la parte de arriba y lo pegamos aquí para que se escriba en un nuevo renglón cada uno de los números impares. Entonces lo que estamos haciendo aquí es colocar un límite hasta dónde va a llegar y una variable saltar número, que lo que va a pasar es que ahí voy a pasar el número que yo quiero que se salte, ¿sí? El número impar. Él me los va a mostrar todos del 1 al tope, al 30, al 40, lo que sea.
Pero si yo quiero saltar un número en específico, se lo paso como parámetro a la función y él se lo salta. Eso es lo que hace esta función. Nos va a servir para probar varias cosas. Aquí el tipo de dato, entonces es muy importante para que esto funcione y pueda determinar que el límite es un entero. En la parte de arriba debo hacer una declaración. Declare, punto y coma, escribo strict types es igual a 1. Esto lo que me va a permitir es que él detecte o valide que el tipo de dato que se le está declarando sí sea el correcto. ¿Sí? Esta línea debe ir aquí al principio, no debe ir al final ni en ninguna otra parte, siempre debe ir al principio. Entonces, cuando yo declaro el strict types en 1, él ya me va a validar aquí el tipo de dato, que sea entero. Si no, me va a dar un error. Entonces, esto lo vamos a validar aquí fácilmente llamando a la función. Recuerden que se llama números impares 2. Números impares 2. La primera vez vamos a pasarle el límite, que sería hasta el 30, los números impares del 1 al 30. Y vamos a pasarle el número que nosotros queremos validar. Queremos que él se salte. Entonces digamos un número impar, el 5. Digamos que si yo no lo paso así, vamos a colocarle 35, vamos a colocarle un salto de línea. Y él me muestra 1, 3, 7, miren que se salta el 5, 1, 3, 7, 9, 11. Si yo quiero validar, voy a colocar el 7, por ejemplo, aquí, control S. Miren que se salta el 7, entonces la función está haciendo lo que debemos de hacer. Ahora, si nosotros, vamos a hacer un ejemplo, copiamos esto, pasamos este valor entre comillas y que se salte el 7, ya el límite que está recibiendo un entero se lo estamos pasando como un string. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí sí tenemos un error fatal, ¿sí? Porque el argumento que se ha pasado para números impares 2, que es el nombre de la función, debe ser de tipo entero, type int, dice acá, y yo se lo estoy pasando como un string, ¿sí? Eso es gracias a que estoy identificando que es un entero y que estoy declarando aquí el strict types en 1, ¿sí? Para que él sea estricto con respecto a la tipificación de las variables y las funciones. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa aquí si pasamos este en string. Aquí no lo estoy definiendo. Para saltar número no le estoy identificando si es un entero, puede ser un string, y voy a colocar este sí en entero. Funciona, ¿sí? Porque a la segunda variable, que es salta número, yo no le estoy identificando o no le estoy tipificando si debe de ser entero o string. No importa el tipo de dato, y como es un número, así sea en string, él lo recibe, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo paso solamente el primer valor, que es el de el límite? Ya no estoy pasando el saltar número. Control S, y me da un error fatal también. ¿Por qué? Porque ya esta función me está recibiendo dos parámetros, uno que es límite y saltar número, y yo solamente cuando la llamo le estoy pasando un parámetro. Entonces tener en cuenta también esto. Vamos a ver cómo retornar valores de funciones. Creamos el cuerpo de una función, presionamos, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves, y vamos a llamar a esta función. No le puse nombre, voy a colocarle multiplica, y dentro de los paréntesis le voy a pasar dos parámetros, x y y. Simplemente va a recibir, x va a recibir un número y y va a recibir otro, ¿sí? Ahora yo le puedo identificar
mapear el tipo de dato a esta función, colocando aquí 2 puntos y que va a ser de tipo entero. O sea, lo que se espera que retorne esta función es de tipo entero. Yo lo puedo mapear aquí, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí dentro de la función una variable valor, y valor lo que va a hacer es simplemente coger a x y lo multiplica por y, cualquiera que sea que los valores que sean los valores que el usuario pasa. Y después vamos a retornar la variable valor, que finalmente es la que nos da el resultado. Ya tenemos nuestra función, ya hicimos el return para retornar el valor, y con esto hemos aprendido cómo añadir, describir el tipo que se espera que retorne esta función. En este caso es un entero. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer un echo por fuera, a colocar resultado, 2 puntos, y lo voy a concatenar. Recuerden que concatenamos con punto en PHP con la función multiplica. Aquí dentro de multiplica le vamos a pasar 2 números. Recuerden que le está recibiendo 2 parámetros, x y y. Entonces vamos a colocarle 2,3. Ahí están los 2 parámetros que él espera. Por último vamos a colocar solo un salto de línea, lo copiamos de aquí y vamos a ver qué sucede. Refrescamos y tenemos 6, 2 por 3, 6, ¿sí? Entonces él está retornando un tipo de dato entero, porque aquí lo hemos definido, ¿sí? Así retornamos valores desde nuestras funciones en PHP. Vamos a hacer un ejemplo, otro ejemplo, retornando array, ¿sí? Un ejemplo un poquito más complejo, pero que nos permite tener muy buena destreza con respecto al uso de las funciones. Aquí creamos nuevamente, como ya lo hemos venido haciendo, el cuerpo de la función. A esta función le voy a llamar array de impares, ¿sí? Voy a colocarle un parámetro, recibe un parámetro que se llama limit, y que va a retornar, en vez de un entero va a retornar un array. Muy bien, ahora dentro vamos a colocarle retorna array, una variable cualquiera, y la vamos a inicializar vacía, es decir, abre y cierra corchetes. Aquí estoy diciendo que esto es un array vacío, inicia vacío. Lo que vamos a hacer es llenarlo dentro de la función a través de un ciclo for. Dentro del for vamos a inicializar la variable i en 0, mientras que i sea menor a el límite, se va a incrementar en 1 con i más más. Aquí dentro del cuerpo del for vamos a validar lo que ya hemos hecho. En muchos casos lo podemos copiar de por acá, para validar con módulo y saber cuáles son los impares, ¿sí? De un límite de números dados. Entonces validamos con módulo 2 si no es igual a 0, e imprimimos. No, esta vez no vamos a imprimir, sino que vamos a llenar el array. Entonces llamamos a retorna array va a ser igual a la variable i. Muy bien, aquí ya tenemos la variable. Por fuera del for lo que vamos a hacer ya es el return retorna array, ¿sí? Punto y coma, y vamos a llamar a esta función. Vamos a colocar una variable nums impares, va a ser igual array impares, en esta variable estoy llamando o invocando la función array impares, y le estoy pasando entonces el límite, que es el método o la variable, el parámetro que recibe el límite. Yo quiero los números impares hasta el 20. ¿Y cómo imprimo esto? Voy con un print r, y dentro del print r vamos a pasar nums impares. Control S, refrescamos y tenemos un array en la posición 0 con el 1, en la posición 1 con el 3, en la posición 2 con el 5, y así para cada uno de los números impares. Si ustedes quieren ver también o probar con el debug que ya les enseñé en videos anteriores, pueden entrar aquí en Visual Studio Code y pueden activar el debug. Puede colocar un punto de control aquí en el return,
aquí en el if, en el return array y aquí en este return, y vamos a ver qué es lo que sucede. Ejecutamos el debug, refrescamos nuestro navegador y miren que nums impares, estoy llamando a la función aquí, vamos a darle desde aquí y entra la función return array. En este momento no se ha inicializado, voy al otro punto, return array en este momento tiene 0 valores y él se queda ejecutando allí para cada uno de los valores hasta el 20. Mire, aquí es 9, entonces él se va guardando en el array, doy un clic más, aquí es 11, aquí es 13 y él va agregando cada uno de esos valores impares a nuestro array o arreglo, como lo quieran llamar. Una vez termina, ya retorna al array y tenemos que en la posición 0 está el 1, en el 1 el 3, en el 2 el 5, en el 3 el 7, en el 4 el 9 y así hasta llegar a 19. Seguimos y vemos que ya se imprime en pantalla. Si lo quieren validar de esta manera para que puedan entender mucho mejor cómo funciona este algoritmo, ahora pausamos aquí el debugger, cerramos el panel y continuamos entonces desarrollando más trabajo sobre las funciones en PHP. Tenemos el array de números impares. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Quitemos estos debugs aquí para que no nos vayan a dar ahorita problemas. Vamos a realizar el ejemplo 4, parámetros por defecto y opcionales. ¿Qué son esto? Y opcionales. Listo. Importante, miren que ahorita hubo una función donde le pasamos recibía dos parámetros y solo le mandamos uno cuando la llamamos, entonces nos dio un error, porque ella como tal está creada para recibir dos parámetros, pero hay una forma de yo colocar parámetros por defecto y de también colocar parámetros opcionales. Entonces aquí vamos a hacer un salto de línea. Después de este salto de línea, bueno, vamos a crear el cuerpo de una función con la palabra function y voy a llamar imprimir impares 3. Abrimos, cerramos y vamos a hacer, creo que es este mismo cuerpo de la función que tenemos aquí, creo que es este, así que la colocamos aquí dentro del cuerpo de la función, ¿sí? Va a inicializar la variable i en 0, mientras que i, voy a colocar aquí los parámetros, que es lo que realmente me interesa. Voy a colocar saltar número, pero saltar número esta vez la voy a inicializar en -1. Int, le voy a colocar límite, ¿sí? Entonces nótese que estoy tratando de colocar aquí saltar número en -1 al principio y después la variable límite, ¿sí? Vamos a ver aquí el cuerpo en el for inicializa la i en 0, mientras que i sea menor al límite y se incrementa en 1, valida el saltar número y continúa y valida si es un número impar. Esto es lo que teníamos. Ahora vamos a hacer un salto de línea. Y vamos a llamar a esta función, ¿sí? Imprimir pares 3. Abrimos, cerramos paréntesis. Dentro de los paréntesis nosotros vamos a colocar un número, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa acá. ¿Cómo sabe la cual parámetro? Si este es un parámetro que ya tiene un valor por defecto, porque tiene un igual y se le asigna un -1, ¿sí? Vamos a colocarle aquí y llamamos acá. Aquí tenemos un error. ¿Por qué? Porque él aquí no sabe a cuál colocárselo, a cuál colocarle este parámetro. Yo le estoy pasando el 10, pero 10 pasaría como a sobreescribir, saltar número. Entonces los parámetros que tienen un valor por defecto van al final. Por eso provoqué este error a propósito. Voy a copiar esto y voy a recibir aquí el límite, coma, y lo paso después. Así, cuando yo pase en la función un solo valor, entonces ese valor va a ir acá,
¿sí? Al parámetro que sí es obligatorio pasar. Mientras que salta número es un valor opcional que ya tiene un valor por defecto, que si no se pasa en el llamado de la función, pues él va a asignar -1, pero si se pasa, va a recibir el valor que se pasa en el llamado de la función. O sea, darle control S, refrescamos y ahora sí, nos imprime 1, 3, 5, 7, 9. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, aquí pasara el 3, yo quiero que no me muestre el 3, es decir, que va a entrar aquí y valida si ese es el saltar número, pues continúo, entonces el 3 no debería imprimirse. ¿Sí? Entonces haría 1, 5, 7 y 9. Entonces esto está funcionando. Más sin embargo, yo le voy a dejar aquí -1, ¿sí? Ahí no tiene afectación, va a imprimir 1, 3, 5, 7 y 9 porque en el llamado de la función yo solo le estoy pasando el 10 y 10 viene a ser el límite. No estamos recibiendo nada. Ahora si lo pasamos, entonces colocamos una coma y yo quiero pasar el 3. ¿Sí? Ahora sí, este 3 va a venir a reemplazar este -1. Control S. Y miren que ya nos imprime el 3. Así funcionan o así podemos pasar parámetros opcionales y asignar valores por defecto a los parámetros dentro de las funciones. ¿Sí? Vamos a ver también las funciones dinámicas. Colocamos aquí bien definido porque todos estos archivos les van a quedar a ustedes. Funciones dinámicas. ¿Por qué se les llama así? Vamos a colocarlo, son así porque se pueden llamar desde una variable. Esa es la definición de las funciones dinámicas. Vamos entonces a crear una función, yo la voy a llamar suma3, abrimos, cerramos, ya tenemos definida la función, recibimos por parámetros de la función x y recibimos por parámetro y. Aquí dentro del cuerpo de la función vamos a hacer un return de x más y. Listo. Entonces tenemos la función. Vamos a definir que esta función es de tipo o retorna un tipo entero, que es la suma de las dos variables. Ahora, nosotros, para que lo veamos en la práctica, vamos a crear otra función, pero esta vez se va a llamar resta 3 y lo que va a pasar es que a x le resta y, pero lo retorna también como un tipo entero. Entonces aquí es donde viene la parte de las funciones dinámicas. Atención por favor a esta parte. Vamos a crear una variable que se llama función operación, ¿sí? Y yo coloco aquí suma 3. Entonces aquí lo que hago es un salto de línea y después voy a hacer en sí la ejecución de la función echo y ya no llamo a la función sumar 3 sino que llamo a función operación. Bueno, esto me está sobrando aquí, función operación, y coloco punto y coma para la instrucción. Esta función obviamente me debe recibir dos números, entonces porque aquí estoy recibiendo en sumar 3, estoy recibiendo x, estoy recibiendo y, entonces le voy a colocar 3, coma 5, ahí estoy recibiendo los dos parámetros o mandando los dos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Función operación está recibiendo a suma 3, está recibiendo sumar 3, que es el nombre de la función, ¿sí? Y entonces después ejecutamos ya la variable que es función operación, no llamamos a la función directamente porque la variable lo que está cogiendo es a la función, entonces yo lo que llamo es a la variable y a la variable le paso los dos parámetros que recibe la función. No quiero confundirlos con el tema, creo que está mejor explicado de lo que parece. Aquí nos está dando un error porque dice función operación, creo que falta algo aquí, aquí me falta el signo de pesos, porque recuerden que aquí yo estoy llamando es a la función, no a la, a la variable, no a la función. Refresco y ahora sí me da 8, 3 y 5, 8. Pero ustedes dicen, ¿para qué? O se podrían estar preguntando, ¿para qué funciona esto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué necesitaría yo volcar una función en una variable y llamar a la variable para que ejecute la función? Es muy sencillo. En la práctica, ya al desarrollo de aplicaciones, nosotros podemos utilizar esto como un comodín. Es decir, que esta variable me puede a mí
permitir llamar diferentes funciones en todo el algoritmo o en toda la aplicación. Aquí estoy llamando a sumar 3, pero qué tal que yo quisiera llamar a resta 3. Simplemente vengo y lo cambio aquí y ya con eso estoy logrando la resta, menos 2, ¿sí? De 3 menos 5 pues da menos 2. Entonces es interesante porque esto es muy flexible, a través de una variable yo puedo estar llamando a diferentes funciones. Por eso se llama funciones dinámicas, porque se pueden llamar desde una variable. Y por último vamos a ver lo que son las funciones anónimas. Muy bien. Funciones anónimas. Vamos a crear una variable aquí que se va a llamar nombre. Vamos a colocar mi nombre aquí. José Andrés Montoya. Después de este nombre vamos a crear una variable que se llama imprimir nombre. Va a ser igual y aquí es donde defino la función. Función, pero nótese que no le vamos a colocar ningún nombre, por eso se llama funciones anónimas, porque no llevan ningún nombre. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves. La función simplemente en el cuerpo va a hacer un eco de nombre, es decir, nos va a imprimir el nombre, pero miren que nombre está por fuera. Vamos a ver qué sucede en este caso cuando yo llamo la función. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que las funciones anónimas llevan después de la llave un punto y coma, porque si no nos va a marcar un error. Tener en cuenta esto, ¿sí? Y aquí vamos a llamar a la función. Entonces, para llamar en este caso a una función anónima, lo llamamos por el nombre de la variable imprimir nombre, punto y coma. ¿Qué va a pasar aquí? Nos da un warning, una advertencia de PHP que nos dice undefined variable, es decir, nombre. No podemos acceder a nombre desde adentro de la función anónima. ¿Cómo podemos lograr esto? Entonces recuerden, las funciones anónimas no llevan nombre. Yo no le estoy colocando aquí imprimir nombre, no le estoy colocando nada, simplemente function y abre y cierra paréntesis, ¿sí? Entonces esas son funciones anónimas, pero yo quiero acceder en esta función anónima al nombre que está por fuera y en el ámbito de por fuera, pues entonces uso la palabra reservada use y entre paréntesis le paso la variable nombre. Ahora sí que puedo acceder a ella. Control S, refresco y tenemos aquí José Montoya. Bueno, está, vamos a verlo en un renglón aparte para que se vea estéticamente mejor. Y nos aparece José Andrés Montoya, ¿sí? Entonces así son las funciones anónimas. Vamos a pasando argumentos como referencias, lo último que vamos a ver aquí en las variables. ¿Sí? Y vamos a crear una variable que se va a llamar total 4 va a ser igual a 0 y vamos a crear una función la cual voy a llamar suma 4, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves. Muy bien, aquí en suma 4 vamos a utilizar esta variable total 4 y vamos a realizar la suma. En este caso voy a recibir aquí x, voy a recibir y voy a pasar aquí total 4, pero inicializado como nulo. Ya en total 4 voy a realizar la operación de la suma entre x más y, punto y coma. Listo. Entonces vamos a hacer un salto de línea o lo copiamos de por acá. Después del salto de línea vamos a hacer un eco de total 4. Después del eco total 4 otro salto de línea y después vamos a llamar a la función suma 4 y le vamos a pasar los dos parámetros x y y. Total 4 no hay necesidad de pasárselo puesto que inicializa en null. Entonces yo voy a colocar el primer número 2 y el segundo 4, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa si yo le paso aquí total 4.
Entonces guardamos, refrescamos, tenemos 0, se está imprimiendo 0, no está ejecutando la función. Pero ¿qué pasa si yo a total 4, voy a colocar aquí pasando argumentos, total 4 le coloco un ampersand al principio, ¿sí? Entonces total 4 se va a ir con el valor de 0 y va a recibir aquí 0 y se va a imprimir aquí. O sea, va a pasar como si fuera una constante por todo esto. Control S, refresco. Va a pasar aquí como si fuera una constante, entonces nos va a imprimir 0 como lo vemos en pantalla. Pero si yo hago un nuevo llamado a total 4 y un salto de línea y refresco, voy a obtener 0, que es el total 4 de aquí, y voy a obtener también la suma, que es 6, ¿sí? Entonces ahí estamos pasando argumentos como referencias, ¿sí? Utilizando el ampersand aquí. Muy bien, en este video, bueno, no sin antes quisiera mostrarles algo aquí en la documentación de php.net, strlen, para que ustedes también aprendan a leer funciones de PHP. Es muy importante referencia de funciones. Aquí ustedes pueden ingresar y pueden ver todas las funciones que ya PHP tiene prefabricadas para nosotros. Funciones de texto, funciones para arrays, que ya están hechas, y que simplemente nosotros funciones matemáticas, funciones on math, ¿sí? Para nosotros, por ejemplo, obtener el seno, el coseno, redondear hacia arriba, hacia abajo, del valor absoluto, para obtener la raíz cuadrada, la potenciación y muchas cosas. Lo importante de esto es que nosotros podamos aprender a leer estas funciones en PHP, porque hay muchas cosas que necesitamos hacer y que ya no vale la pena pues uno ponerse a hacer operaciones, sino que si ya vienen implementadas en el lenguaje, pues simplemente son utilizarlas. Por ejemplo, si vamos a ver la función max de PHP, muy importante aprender a leer las versiones para las que está especificada. En este 4 para PHP 4, 5 y 7. La función max nos define que nos encuentra el valor más alto, ¿sí? Entonces casi todas las funciones va a recibir, pero va a estar estructurada de la siguiente manera: el nombre de la función, que no se puede cambiar, en este caso es max, y entre paréntesis él va a recibir un array de valores separados por coma, ¿sí? Entonces si ustedes quieren pasarle por ejemplo max y entre paréntesis 3, 7, 9, 4, él lo que va a hacer, y para lo que está hecha la función, es obtener el valor más alto de esos números. En este caso sería 9, ¿sí? Y asimismo, si necesitamos por ejemplo funciones de texto, vamos a ver otro ejemplo, strlen. Aquí tenemos la definición de para qué nos sirve esta función que ya está hecha en PHP. Obtiene la longitud de un string, ¿sí? Entonces vamos a ver que tiene la palabra de la función strlen, y entre paréntesis él recibe un string, es decir, él recibe un texto, ¿sí? Y a partir de ese texto nos va a contar cada uno de los caracteres, incluyendo los espacios, y nos va a decir tiene tantos caracteres. Entonces quería mostrarles esto al final. Les voy a dejar aquí este link para que ustedes puedan estudiar muchas funciones que ya existen en PHP, y lo más importante aún es que aprendan cómo leerlas y cómo usarlas en sus proyectos. Entonces las voy a copiar este link y se los dejo también aquí, funciones propias de PHP, y lo pego acá. Este lo voy a comentar para que no les dé error, pero ya saben, ingresan a ese link y ahí pueden estudiar un poco más de las funciones que ya vienen propias en PHP. Muy bien, hemos terminado en este video. Continuamos en el próximo. Muchas gracias por ver el video, amigo. Espero te haya servido. No olvides comentar y apoyarme con una suscripción a mi canal en youtube.com/render2web, y también en nuestras redes sociales en facebook.com/render2web y en twitter.com/render2web.